Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a hacer un recorrido breve sobre los grupos zoológicos de importancia en parasitología veterinaria. Dentro de estos grupos vamos a ver que algunos son protozoarios y otros son metazoarios. Los protozoarios son unicelulares y los metazoarios pluricelulares. Dentro de los protozoarios, o sea aquellos que pertenecen al subreino Protozoa, vamos a ver dos phylum, que son el Apicomplexa y el Sarcomastigophora, y dentro de los metazoarios, el phylum Platelminthos, Nematelminthos o Askelminthos y el phylum Arthropodos. Muy bien, arrancamos con los protozoarios. Dentro de los protozoarios tenemos dos phylum, el phylum Apicomplexa y el phylum Sarcomastigophora. Dentro del phylum Apicomplexa, como no tienen órganos de locomoción, se ven obligados a tener un parasitismo intracelular. Gracias al complejo apical, estas estructuras, estos protozoarios, pueden ingresar a las células y permanecer dentro de ellas. El complejo apical está formado por dos tipos de estructuras, algunas derivadas del citoesqueleto, como los anillos y el conoide, y otras derivadas de estructuras glandulares, como los micronemas y las rópteras, que tienen sustancias enzimáticas que favorecen el ingreso a la célula. Por lo demás, estas células poseen el mismo arsenal de organoides que cualquier célula eucariota, o sea, un núcleo con una membrana nuclear verdadera, mitocondria, aparato de Golgi, en fin, retículos, etc. Estas células miden unas pocas micras y las llamamos zoito, con Z. Este zoito lo vamos a usar de modelo para explicar muchos de los ciclos de los apicomplexa. Dentro de las estructuras mencionadas, aquí le prestemos atención al conoide, porque esto va a permitir una diferenciación entre los órdenes que integran a la clase Sporozoa que está dentro de este phylum. Dentro de la clase Sporozoa, que entra en el phylum Apicomplexa, entonces dijimos, repasamos un poquito Apicomplexa. Bueno, nada. Dentro de la clase Sporozoa, entonces vamos a tener que los integrantes de esta clase no tienen órganos de locomoción, salvo los flagelos que están presentes en las gametas masculinas, que se llaman microgametas o microgametos, porque van a ir a buscar a la macrogameta, que es la femenina. Entonces, salvo en esa etapa, que son extracelulares porque tienen flagelos, en el resto de sus estados no lo poseen y por lo tanto son intracelulares. La reproducción va a ser de tipo sexual y asexual, con tres etapas o fases en el ciclo. Una etapa de reproducción asexual pura, que es la esquizogonia o merogonia. Una etapa de reproducción sexual, llamada gametogonia. Y una etapa de reproducción postcigótica reduccional, llamada esporogonia, con formación de esporozoitos. Estos esporozoitos, en la gran mayoría de los casos, son las formas infectantes para los hospedadores y tienen la forma típica de gajo de naranja o bananita, con el complejo apical en uno de sus extremos, listo para ingresar a una célula hospedadora. Vamos a tener dos órdenes de importancia, como dijo Victoria: el orden Eucoxida con la presencia de conoide y el orden Piroplasmida sin la presencia de conoide. Esto es importante porque cambia mucho la morfología del zoito, la presencia o no de conoides, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, dentro del orden Eucoxida dijimos que tienen conoide y que forman oquistes. Estas son las dos grandes diferencias con el otro orden, que es el orden Piroplasmida. Por un lado, la ausencia de conoide. En el orden Piroplasmida
vamos a ver después que no tienen una forma, tienen una forma más rechoncha, más de pera, y por eso se les llama piroplasmas, y que no forman oquistes para su diseminación. En el caso del orden Eucoxida sí lo hacen, y estos oquistes son los que en su interior contienen los esporozoitos infectantes. Pueden tener ciclos directos o indirectos, en este orden, y las familias que lo integran se diferencian de acuerdo a la morfología de los oquistes, el lugar donde ocurre la esporogonia y las particularidades del ciclo biológico, si es directo, indirecto facultativo, etc. Así que de esta manera tenemos varias familias, la familia de los Eimeridae, que son parásitos en general del epitelio, de las células del epitelio intestinal. En general son de ciclo directo u homoxeno. ¿Sí? La esquizogonia y la gametogonia se producen en el intestino, y la esporogonia en el ambiente. Esta esporogonia, que es el proceso que va desde ooquiste inmaduro hasta ooquiste maduro, sucede o transcurre en el medio ambiente en unas 24, 48, 72 horas, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. Los oquistes, una vez que están maduros o esporulados, contienen esporocistos, que son como bolsas, que contienen a su vez adentro los esporozoitos, que son las verdaderas formas infectantes para otro hospedador. Un oquiste maduro, o sea, con todas sus estructuras adentro, es o constituye la forma infectante para un nuevo hospedador. Dentro de esta familia vamos a tener a las especies del género Eimeria e Isospora. Por ejemplo, Eimeria bovis para el bovino, Eimeria surnis también para el ganado bovino, Eimeria tenela para las aves, Isospora canis en los perros, Isospora felis en los gatos, en fin. Una serie de especies de estos géneros que producen las denominadas coccidiosis intestinales. La segunda familia es la familia Sarcocistidae. Son de ciclo indirecto, en este caso, o heteroxeno, y tiene una particularidad: la esporogonia no es en el ambiente, sino que es en el intestino del hospedador. Vamos a ver que como la esporogonia ya sucedió en el intestino y el oquiste tiene una cubierta muy débil, generalmente lo que nosotros nos vamos a encontrar en la materia fecal son esporocistos libres que contienen en su interior 4 esporozoitos. Cada esporocisto, 4 esporozoitos. La esquizogonia o reproducción asexual se va a producir en el hospedador intermediario, donde se van a formar quistes tisulares generalmente en el músculo, ya sea en el músculo estriado o en el músculo liso. La siguiente familia, que es Toxoplasmidae, es donde pertenece Toxoplasma gondii, uno de los protozoarios más importantes y más conocidos a nivel mundial, más difundidos también. Tiene un ciclo biológico indirecto facultativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo hospedador definitivo puede actuar de hospedador intermediario. La esquizogonia y la gametogonia es en el intestino del definitivo. En el caso de Toxoplasma gondii son los felinos, y la esporogonia es en el medio ambiente, como en otros coccidios. Los oquistes esporulados tienen 2 esporocistos con 4 esporozoitos. Tengamos en cuenta que hay una fase de reproducción asexual con multiplicación rápida y multiplicación lenta en los hospedadores intermediarios y también en los felinos de manera extraintestinal. La siguiente familia, Cryptosporidae,
El ciclo biológico es directo, en este caso, y tiene otra particularidad, o varias particularidades. Por ejemplo, que parasitan la superficie interna de la membrana plasmática de la célula que lo contiene. La célula que lo contiene es un enterocito, pero este protozoario va a estar ubicado intracelularmente, pero extracitoplasmáticamente, o sea, en el espesor de la membrana, o en la superficie interna de la membrana plasmática de la célula esperadora. Una localización muy particular, lo que le da origen al nombre que tiene, que es Cryptosporidium, que quiere decir cripto, quiere decir oculto. Los oquistes son muy pequeños, miden 5 micras, y tienen solamente 4 esporozoitos, sin estar envueltos en esporocistos. La esporogonia sucede en el intestino, al igual que en sarcocistis, y hay dos tipos de oquistes, los de pared fina y los de pared gruesa. Los de pared fina pueden producir autoinfección, y los de pared gruesa son los que se liberan ya infectantes al medio ambiente. Familia hepatozoide. Bueno, la familia hepatozoide, el ciclo biológico es indirecto. Acá tenemos la presencia de Hepatozón canis, pero hay un montón de especies de Hepatozón. Tienen todas ellas en común que tienen un hospedador definitivo, que es un artrópodo hematófago, ¿sí? ¿Y por qué decimos que el definitivo es el artrópodo? Porque allí se produce la reproducción sexual, o sea, la gametogonia y la esporogonia. Esta esporogonia siempre se va a producir en la cavidad celómica o hemocele de los artrópodos hematófagos, y los oquistes esporulados van a quedar en la cavidad celómica esperando a que los hospedadores intermediarios ingieran a los artrópodos para poder infectarse. Muy bien, pasamos ahora sí al otro orden, que ¿cuál era la diferencia? Entonces dijimos, entre eucoxida y piroplasmida, la presencia o ausencia de conoide. En eucoxida presentan conoide y en piroplasmida no lo presentan. Por eso los integrantes del orden eucoxida tienen la típica forma de bananita, y los integrantes del orden piroplasmida tienen una forma más piriforme, o sea, parecido a una pera. Pasamos entonces, ¿qué otra diferencia tenemos? Entre eucoxida y piroplasmida. Sí. Que los integrantes del orden eucoxida forman ooquistes. Muy bien. Y los del orden piroplasmida no forman ooquistes. Bueno, ingresamos al orden piroplasmida. Como dijimos, complejo apical sin conoide, no forman ooquistes. En general son parásitos de las células sanguíneas de los hospedadores vertebrados, y los hospedadores invertebrados son los hospedadores definitivos, y los hospedadores vertebrados son los intermediarios. Bien. Dentro de este orden tenemos dos familias, Babéside y Teiléride. La familia Babéside parasita exclusivamente los glóbulos rojos, y la familia Teiléride, los integrantes de la familia Teiléride parasitan también los glóbulos blancos, además de los glóbulos rojos. Bueno, entonces, para resumir, en el orden eucoxida vamos a recordar entonces. Vamos a hacer un simple recordatorio rápido de lo que acabamos de decir. Eucoxida forman ooquistes y presentan conoide. Familia Himmeride, familia Toxoplasmide, forman ooquistes y la esporogonia sucede en el ambiente. ¿Sí? Familia Sarcocistide y Cryptosporidide presentan ooquistes y la esporogonia sucede en el intestino. Estas dos. Familia Hepatozoide
forman ooquistes, pero no están ni en el intestino ni en el ambiente, sino dentro del hospedador definitivo, que es un artrópodo, y se forman los ooquistes de porulado que quedan en el hemocele de este hospedador. Lo mismo que en el caso de los piroplasmas, en donde, a pesar de no tener conoide ni formar ooquistes, el proceso análogo a la esporogonia, porque hay una formación de esporozoitos también, Sí. sucede en el hospedador definitivo, o sea, en los vectores hematófagos, que en general en este orden son las garrapatas, ¿no? A diferencia de lo que pasa, de lo que sucede en la familia hepatozoide, donde hay muchas especies y hay múltiples hospedadores definitivos. Lo que tienen en común todos ellos es que son hematófagos, y en ellos se produce la gametogonia y la esporogonia, ¿no? Y siempre los intermediarios son vertebrados, que pueden ser mamíferos o incluso pueden ser aves o reptiles. Bueno, continuando con el filum Sarcomastigofora, o sea, aquellos que poseen flagelo o pseudópodos para la locomoción, vamos a ver la clase Zoomastigofora. Esta clase Zoomastigofora se caracteriza por la presencia de flagelos, y pueden tener uno o más flagelos que con forma de látigo, que le da la movilidad. Todas las formas flageladas son extracelulares para poder invadir el organismo en los líquidos extracelulares. En todos los casos no hay reproducción sexual, sino que siempre reproducción asexual por fisión binaria. Muy bien, vamos a encontrar tres órdenes. Estos tres órdenes se van a diferenciar por la morfología, el ciclo biológico, la cantidad de flagelos, la cantidad de núcleos y si forman o no quistes de resistencia en el ambiente. De esta manera vamos a encontrar tres órdenes: Kinetoplastida, diplomonadida y tricomonadida. Vamos a ver primero kinetoplastida. En el orden kinetoplastida, que se llama así por la presencia de un kinetoplasto, que como está señalado con la flecha roja, es una porción de ADN mitocondrial en una gran mitocondria que posee este protozoario. Por supuesto que este ejemplar o este ejemplo de kinetoplastida es la forma más desarrollada, es la forma tripomastigote de Trypanosoma cruzi. Tiene un flagelo muy desarrollado, un flagelo recurrente porque va desde la parte posterior hacia la anterior de la célula, y son esas las dos particularidades que hay que mencionar, ¿no? La forma de hoja, miden entre 15 y 20 micras, un flagelo muy desarrollado unido a la célula por una membrana ondulante y una gran mitocondria que recorre todo el cuerpo de la célula, y en uno de sus extremos, muy cercano al nacimiento del flagelo, está el kinetoplasto, que es donde se encuentra, o es la porción de la mitocondria donde se encuentra el ADN mitocondrial. Por lo demás, tenemos núcleo, Golgi y el resto de los organoides, organelas típicas de una célula eucariota. En el orden diplomonadida tenemos que tienen simetría bilateral, a diferencia del anterior, poseen más flagelos, no solamente uno, pueden ser de 2 a 8. Son binucleados y se reproducen por fisión binaria longitudinal, siempre es asexual. En el orden kinetoplastida lo mismo, que no lo dijimos. Forman quistes en el ambiente,
que son formas de resistencia para la transmisión de la afección que producen en el ambiente, se diseminan en el agua y los alimentos enquistados. Esa característica es la que lo diferencia de este orden de los otros dos, que forman quistes, los integrantes de este orden, quistes de resistencia, y en los otros dos órdenes no presentan esta característica. Bueno, en el caso de Quinitoplastida, no sé, ahí en la familia Trypanosomatidae, ahí está el ejemplo de Trypanosoma, que puede ser Trypanosoma cruzi, el agente etiológico del mal de Chagas, u otra especie de Trypanosoma como Trypanosoma evansi, Trypanosoma brucei, Trypanosoma vivax, en fin, todos ellos no forman quistes de resistencia en el ambiente porque tienen un ciclo indirecto, o sea, son transmitidos por un hospedador intermediario, un vector, que en el caso de Trypanosoma cruzi es la vinchuca. Sí. Hay 4 formas de manifestarse para estas afecciones, para este género, para esta familia Trypanosomatidae. El tripomastigote, que es la forma más desarrollada, el flagelo más desarrollado, y es el que mostramos hace un ratito, Sí. que tiene el flagelo recurrente unido por una membrana ondulante. El epimastigote, el promastigote y el amastigote. En la medida que fui avanzando, fue descendiendo el tamaño del flagelo, ¿no? Tripomastigote, bien desarrollado, epimastigote un poquito más corto, promastigote es un esbozo de flagelo, y el amastigote directamente ya no tiene flagelo y por lo tanto necesita reproducirse dentro de las células, intracelular, es la única forma que es intracelular dentro de las formas evolutivas o formas parasitarias o elementos parasitarios que pueden presentarse en el caso de esta familia. Muy bien. Tengamos en cuenta que no todas estas formas se presentan en todas las especies. No, claro. En el caso de Trypanosoma cruzi están las 4. Sí. Las 4. En el caso de Trypanosoma evansi, por ejemplo, no se conocen formas más que las formas tripomastigotes. En el caso de Leishmania infantum, por ejemplo, que no lo mencionamos antes, y es otra especie que pertenece a esta familia, tenemos formas promastigotes y amastigotes y nada más. Bueno, una serie de ejemplos que van a ir variando de acuerdo a la especie de Trypanosomátido de la que estemos hablando. Bueno, es como que fuimos un poquito para adelante y volvimos un poquito para atrás. En Diplomonadida sí dijimos que había formación de quistes, pero estos quistes no están en los individuos, están en el ambiente y son quistes de resistencia en el ambiente y formas infectantes para nuevos hospedadores. El ejemplo es Giardia duodenalis, como dijimos, simetría bilateral, 2 núcleos y en la parte ventral un disco adhesivo con el que se unen a la superficie enteroepitelial de los enterocitos, o sea, la superficie luminal de los enterocitos. En el caso de Giardia duodenalis tiene 8 flagelos, habíamos dicho que podían tener de 2 a 8, en el caso de esta especie en particular tiene 8 flagelos, 4 a cada lado, un axostilo que le da forma a la célula, que es una especie de varilla que tiene en su interior, que le mantiene su forma. La forma general de este parásito es una forma de raqueta, y a esto lo llamamos trofozoito, que es la forma que se está alimentando en el hospedador parasitado. Extracelular, porque tiene flagelos, pero adherido a la superficie luminal o a las microvellosidades en los enterocitos. Muy bien, la familia es la familia Hexamictidae. Por último, el orden Trichomonadida
El orden tricomonadida no presenta quistes, o sea, no forma quistes de resistencia en el ambiente y por lo tanto es un parásito que se ve obligado a transmitirse de manera directa. En este caso, la transmisión va a estar dada de individuo a individuo, ¿sí? O sea que si es un tricomonadido intestinal, va a pasar a través de la contaminación fecal de un individuo a otro, ¿sí? Si es un tricomonadido vaginal, por ejemplo, va a pasar a través de la vía sexual, y en el caso del Trichomona fetus, que es la especie de mayor interés en medicina veterinaria, que produce la tricomoniasis genital bovina, se transmite solamente a través del coito, o sea, es una enfermedad venérea, la tricomoniasis. Trichomona fetus debe su nombre a que tiene 3 flagelos anteriores, tricomonas, y hay un cuarto flagelo, que es el flagelo recurrente, también unido al cuerpo celular por una membrana ondulante. Tiene un solo núcleo y estructuras del citoesqueleto que le mantienen su forma. Muy bien. ¿Hacemos un resumen entonces? Bueno, resumiendo, 3 órdenes dentro de esta clase, dentro del filum Sarcomastigophora, clase Zoomastigophora, tenemos los 3 órdenes: Kinetoplastida, Diplomonadida y Tricomonadida. Entonces dijimos que los del orden Kinetoplastida presentan kinetoplasto y no forman quistes de resistencia en el ambiente. Los del orden Diplomonadida forman quistes de resistencia en el ambiente, y los del orden Tricomonadida no forman quistes de resistencia en el ambiente y tienen una transmisión directa, que es lo que lo diferencia del orden Kinetoplastida, donde existe la presencia de un vector. Terminamos con el subreino Protozoa, vimos los 2 filum que lo integran con sus 2 clases y vimos cómo se van diferenciando cada uno de los órdenes que están ahí dentro. Bastante simple. Vamos a seguir. Dejamos a los protozoarios, o sea, a los parásitos que son unicelulares eucariotas, y pasamos a los metazoarios. Dentro de los metazoarios tenemos 3 filum: platelmintos, nematelmintos y artrópodos. Vamos a comenzar con los platelmintos. Bueno, dentro de los platelmintos vamos a ver que por definición son metazoarios aplanados dorsoventralmente, o sea, son pluricelulares, y a simple vista cuando uno los ve, estos ya son macroscópicos y no microscópicos como los protozoarios, vemos que son en todos los casos aplanados, gusanos chatos. En todos los casos son de ciclo indirecto, son acelomados, tienen simetría bilateral, pueden tener desde pocos milímetros hasta varios metros. En el caso de Echinococcus granulosus, por ejemplo, puede medir unos 5 milímetros, pero Taenia saginata, por ejemplo, puede llegar a medir 10 o 12 metros. Así que bueno, en todos los casos son hermafroditas, o sea que tienen aparato genital masculino y femenino en el mismo individuo. ¿Cómo los vamos a diferenciar a los integrantes de este filum? Por si están o no segmentados. Si están segmentados, vamos a hablar de cestodes, y si no lo están, vamos a hablar de trematodes. Es lo que sigue. O sea, 2 clases: clase trematoda, clase de los trematodes, y la clase de los cestodes. La primera son aquellos gusanos planos no segmentados y presentan un aparato digestivo. Generalmente es un aparato digestivo incompleto, pero está presente.
¿Sí? En el caso de los cestodes, están segmentados y no tienen aparato digestivo, por lo tanto se tienen que nutrir a través del tegumento. Como están segmentados, vamos a diferenciar regiones. Esas regiones son el escólex, el cuello y el verdadero cuerpo, que es la estróbila o estróbilo. Este estróbilo está dividido a su vez en segmentos, justamente, llamados proglótides. Dentro de la clase cestodes encontramos los dos órdenes de importancia, ciclo y pseudofilidios, que después vamos a ver las diferencias. Muy bien, pasemos a los trematodes. Dentro de los trematodes vamos a tener un solo orden de importancia, que es el orden Digenea, por poseer dos ventosas, una oral y una ventral. La ventral se llama acetábulo. El ciclo biológico, por supuesto, es indirecto, como en todos los platelmintos. El aparato digestivo es incompleto, o sea, comienza en la boca, sigue por una faringe muscular, un corto esófago y termina en un ciego ramificado que no tiene una desembocadura nada. La familia de importancia es la familia Phaseolide, donde está presente el ejemplo de más importancia de los trematodes, que es Phaseola hepática, porque los adultos viven en el hígado, en los canalículos biliares. Los hospedadores intermediarios son caracoles acuáticos, y hay muchas formas evolutivas en el ciclo biológico que hacen que la fasciolosis tenga ciertas particularidades y se dé bajo ciertas condiciones de ecosistema en determinados lugares y no sea una enfermedad cosmopolita, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con los cestodes? Y los cestodes tienen dos órdenes, encontramos dos órdenes, ciclofilidios y pseudofilidios. En el caso de los ciclofilidios, presentan un excólex con 4 ventosas. Eso es lo que va a estar siempre en todos los parásitos que pertenezcan a este orden. En todos los cestodes que pertenecen a este orden tienen un excólex con 4 ventosas. Poseen un poro genital que es lateral, ¿sí? O sea, que está en lateral del proglótide y que es común. ¿Qué quiere decir que es común? Que ambas dotaciones sexuales desembocan en ese poro genital. Presentan un útero que es ciego. ¿Qué quiere decir? Que los huevos que se forman adentro de ese útero van quedando en el útero y no son eliminados al exterior por ninguna abertura. O sea, no salen por el poro genital. Se quedan adentro del proglótide y se van acumulando hasta que el proglótide está sobrecargado de huevos, que se llama proglótide grávido. Por esta causa, los proglótides son eliminados, o sea, se separan del parásito, del cuerpo, del estróbilo, y son eliminados con la materia fecal, conteniendo todos esos huevos. Entonces lo que sale al medio ambiente son estos proglótides grávidos cargados de huevos. En el ciclo biológico interviene un hospedador intermediario que siempre es terrestre. En el hospedador intermediario se va a desarrollar una forma larvaria quística. Esta forma larvaria quística puede presentarse con distintas características y eso va a depender de la especie de cestode del que estemos hablando. Aquí podemos observar todas las formas larvarias quísticas que se pueden presentar. En el caso, por ejemplo, de Taenia saginata, vamos a ver que en el hospedador intermediario se forma un cisticerco. Este cisticerco es una forma larvaria quística monosomática y monocefálica. Un ejemplo de lo que sigue, o sea, el cisticercoide, es cuando el hospedador intermediario es invertebrado,
por ejemplo, la pulga como hospedador intermediario de Dipilidium caninum. Y si bien el cisticercoide tiene ese nombre porque se parece al cisticerco, o sea, es monocefálico y monosomático, no es quístico, o sea, es más bien macizo. Esta estructura está dentro del hospedador intermediario invertebrado. Cenuro es muy particular porque es monosomático y policefálico. Se halla en el sistema nervioso central de los hospedadores intermediarios, y el ejemplo es una tenia del perro que se llama tenia multiceps. Por último, la hidátide o quistidatídico, que es polisomático y policefálico y produce, por supuesto, la tan conocida enfermedad llamada hidatidosis en el hombre y otros hospedadores intermediarios, o equinococosis en el perro, porque el parásito se llama Echinococcus granulosus. Muy bien, seguimos. Bueno, dentro de los ciclofilidios tenemos tres familias, la familia de las tenias o de las verdaderas tenias, familia Tenidae, la familia Dipilididae y Anoplocephalidae. Un ejemplo de la familia Tenidae es Tenia saginata, Echinococcus granulosus. Un ejemplo de Dipilididae, el único ejemplo de importancia prácticamente es Dipilidium caninum. Y dentro de Anoplocephalidae tenemos Anoplocephala magna o Anoplocephala perfoliata, que son las tenias de los equinos. Dentro del orden de los pseudofilideos vamos a tener la familia Diphilobotridae, la única familia de importancia, y poseen botridios en el escólex, a diferencia de los ciclofilidios que tenían ventosas. En este caso, botridios. Esos son los órganos de fijación. En el caso de ciclofilidios, ventosa. En el caso de pseudofilidios, botridios. Tienen un poro genital, pero no es lateral, sino ventral. Y a su vez está separado, no es un poro genital común, sino que hay un poro genital femenino y uno masculino muy cerquita uno del otro, pero hay dos. Y a su vez hay un tercer poro que es el uterino, por donde colocan los huevos, con lo cual en las tenias pseudofilídeas no hace falta la eliminación de proglótides para la eliminación de huevos, la dispersión de los huevos en el ambiente, sino que directamente se liberan huevos con la materia fecal al medio ambiente. El ciclo biológico necesita de dos hospedadores intermediarios, no uno solo, dos hospedadores intermediarios que son acuáticos, generalmente un crustáceo y después un pez o un batracio. Muy bien. Como para redondear los platelmintos. Entonces, los platelmintos, gusanos chatos o aplanados dorsoventralmente, trematodes y cestodes, que los diferencia son los trematodes son los que carecen de segmentación y los cestodes los que son segmentados. Y otra de las diferencias que mencionamos es que los trematodes tienen un aparato digestivo incompleto y los cestodes carecen de aparato digestivo y se nutren a través del tegumento. Entonces, dentro de los cestodes vamos a diferenciar ciclofilidios y pseudofilidios. ¿Qué los diferencia? Los ciclofilidios presentan un excólex con 4 ventosas y los pseudofilidios un excólex que posee botridios. Los ciclofilidios tienen poro genital lateral común y los pseudofilidios tienen poro genital masculino y poro genital femenino ventrales y también poseen un poro uterino. Los ciclos de los ciclofilidios necesitan de un hospedador intermediario que es terrestre. Y en el caso de los pseudofilidios intervienen dos hospedadores intermediarios que son acuáticos. Entonces los ciclofilidios tienen un ciclo que es terrestre y los pseudofilidios tienen un ciclo que es acuático.
Muy bien, tengamos en cuenta que las diferencias a nivel familia en los ciclofilidios tienen que ver con algunas características, sobre todo morfológicas. En el caso de la familia Ténide, se caracterizan por tener los típicos huevos tipo tenia, o sea, esos huevos esféricos, con un embrión hexacanto en su interior, que miden unas 40 a 50 micras. Muy difíciles o imposible de diferenciar entre tenias de diferentes especies. Por lo tanto, si uno encuentra huevos tipo tenia en la materia fecal de un animal, cuando hacemos un estudio de materia fecal, tenemos que diferenciar a qué tenia pertenecen haciendo estudios adicionales, sobre todo porque podría llegar a ser un huevo de Echinococcus granulosus, que es un parásito que produce una zoonosis, y por lo tanto nos vemos en la obligación de diferenciar la especie de tenia que está parasitando un perro, por ejemplo, si vemos huevos tipo tenia. En fin, en el caso de Dipilidium, o sea Dipilidide, que es Dipilidium caninum, es mucho más fácil porque como forman cápsulas ovígeras, cuando nosotros vemos cápsulas ovígeras en la materia fecal de los perros, ya sabemos que pertenecen a Dipilidium caninum. Las cápsulas ovígeras son paquetes de huevos, o sea, huevos tipo tenia que están empaquetados a muchos en una estructura con una membrana común. En el caso de los anoplocefálidos, los huevos son poliédricos, son rectangulares, triangulares, y poseen el embrión hexacanto en su interior, dentro o no de un aparato piriforme, pero son muy diferentes de los huevos tipo tenia, ya que el embrión hexacanto queda dentro de un huevo de mayor tamaño y de forma más irregular. Para el caso de los trematodes, en el caso de fasciola hepática, habíamos dicho que era el ejemplo de importancia. Los huevos son enormes en relación a los demás porque miden hasta 150 micras, de 120 a 150 micras, tienen un opérculo que es por donde va a salir el primer estadio juvenil, que es el miracidio. Dentro de ese huevo, antes de que se forme el miracidio, hay un macizo de células vitelinas que le va a dar nutrición a otro grupo de células germinativas, que son las que van a dar origen a la forma juvenil llamada miracidio. En el caso de Diphyllobothride, por cierto, los pseudofilidios tienen huevos de una morfología similar a los de fasciola, pero son mucho más pequeños, ¿sí? Son ovalados, tienen un opérculo también, por donde sale la primer forma juvenil, que es el coracidio en este caso, otra estructura ciliada, pero que en su interior contiene el embrión hexacanto. Bueno, ahora seguimos por acá con la siguiente rama, el siguiente filum. Ya vimos los platelmintos y los protozoarios. Ahora vamos a pasar a los nematelmintos, que es el segundo grupo de los metazoarios. El primero fue el platelmintos, el filum platelmintos. Ahora pasamos al nematelmintos. Entonces, como dijimos, son metazoarios. Y en este grupo, en este filum, van a estar los vermes cilíndricos, o sea, los que son gusanos cilíndricos. O sea, no son chatos como los del filum platelmintos, sino cilíndricos. Otra diferencia es que son pseudocelomados. Los platelmintos eran acelomados. Estos también presentan simetría bilateral. Entonces, vermes cilíndricos, pseudocelomados con simetría bilateral. Tienen también un tamaño variable, desde pocos milímetros hasta algunos alcanzan más de 1 metro en algunos casos. Son de sexos separados. Esta es otra diferencia. Recordemos que los platelmintos eran hermafroditas.
Esto quería decir que tenían los dos sexos en el mismo individuo. Bueno, aquí no. Aquí tenemos un individuo macho y un individuo hembra. Tienen sexos separados. La clase más importante en medicina veterinaria, en parasitología veterinaria, es la clase Nematoda. En ella vamos a encontrar distintos órdenes que vamos a ver ahora. Vamos a ver todas las diferencias que hay entre estos órdenes. Bueno, entonces este filum está integrado principalmente por la clase Nematoda, que es la que importa en medicina veterinaria, medicina humana, porque es donde se encuentran los parásitos que afectan a los animales y al hombre. La clase Nematoda entonces está integrada por vermes o gusanos cilíndricos que no están segmentados y tienen los extremos aguzados. Su cuerpo se encuentra recubierto por una cutícula. El tegumento tiene una cutícula y esa cutícula se va a ir modificando en distintas regiones de su cuerpo para formar estructuras que permiten la diferenciación o la caracterización de las distintas especies que integran a esta clase. El tamaño es variable dependiendo de la especie y pueden ser unos muy poquitos milímetros, como por ejemplo Trichinella spiralis, que mide 1,5 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, hasta 1 metro, que es el ejemplo que damos siempre, Dioctophyma renale, que es el nematode más grande de importancia en animales domésticos, ¿no? ¿Verdad? Hay ejemplos de mayor longitud en otras especies que no son de importancia en animales domésticos. Bueno, muy bien. Dentro de esta clase Nematoda, entonces, vamos a tener 8 órdenes. 8 órdenes dentro de 2 subclases. Estos 8 órdenes son los de importancia en la clase de los nematodes: el orden Tricurida, el orden Dioctophymatida, Strongylida, Rhabditida, Ascaridida, Oxyurida, Spirurida y Filarida. 8 órdenes de importancia. El orden Tricurida tiene como característica principal la presencia de un esófago con esticosoma, o sea, un esófago glandular formado por una multiplicidad de células llamadas esticocitos, que en conjunto se las llama esticosoma, como puestas una encima de la otra. En la zona del verme donde se encuentra el esófago, ahí tenemos el esticosoma. Esto es típico, propio del orden Tricurida. Dentro del orden Tricurida, recordemos, vamos a encontrar las 3 familias: Tricuride, Capillaride y Trichinellide, donde los ejemplos de importancia son para la familia Tricuride, Tricuris vulpis o Tricuris suis, Tricuris campanula en el gato, en fin, una multiplicidad de especies del género Tricuris. Dentro de la familia Capillaride, el género Capillaria, el género Eucoleus, en fin. Y dentro de la familia Trichinellide, por excelencia vamos a estudiar a Trichinella spiralis, dentro de las especies del género Trichinella, la más importante, Trichinella spiralis, por ser el agente productor de trichinelosis o trichinosis en nuestro país. El orden Dioctophymatida se caracteriza por presentar en el extremo posterior de los machos una bolsa copulatriz sin rayos. Parece una campana. En realidad tiene una sola espícula, es extremo posterior del macho, y esa es la característica principal. Dijimos que Dioctophymatida, el ejemplo que damos es Dioctophyma renale,
y que es el verme nematode más largo, más grande de los animales domésticos, ¿no? De los que nosotros vamos a ver. 1 metro mide la hembra, un poquito más de 1 metro. Muy bien, Dioptofima renale. Orden Strongylida. Ahora sí, a diferencia de la anterior, tiene bolsa copulatriz pero con rayos. Esta bolsa copulatriz son expansiones o se corresponden con 3 lóbulos formadas por expansiones de la misma cutícula del tegumento. Son 3 lóbulos, 2 lóbulos laterales y uno medial e impar. Está puesto hacia uno de los lados, generalmente. Esos 3 lóbulos, el tercer lóbulo, que es más pequeño, junto con los 2 laterales, ayudan en el proceso de cópula y están sostenidos por engrosamientos cuticulares llamados rayos, también llamadas costillas si quieren, pero esos rayos sostienen la bolsa copulatriz. Lo otro que se ve ahí son espículas, lo más marrón son espículas. En este caso son espículas, 2 espículas, son largas y finas. Bueno, hay varias familias de importancia, no vamos a adentrar en todas ellas. Lo cierto es que dentro de este orden tenemos que las distintas familias, independientemente de las distintas familias, todos los integrantes, todas las especies que integran este orden van a poner un tipo de huevo que es muy similar, que es un huevo tipo Strongylida, que es de cáscara fina, morulado, de unas 60-80 micras y ovalado, y que es indistinguible de los demás. O sea que uno, cuando ve huevos tipo Strongylida, no podemos decir a qué familia o a qué especie pertenece, y tenemos que tener el dato, tenemos que tener datos adicionales para saber cuál es la especie a la que pertenece ese huevo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los perros, en donde en muchas regiones solamente el único Strongylida es Ancylostoma caninum, nosotros, si vemos huevos tipo Strongylida, vamos a decir que son de Ancylostoma caninum. Pero en el caso, por ejemplo, de los rumiantes, donde hay muchas especies de Strongylida que afectan a los rumiantes, cuando hagamos un análisis de materia fecal y veamos huevos tipo Strongylida, no vamos a poder saber a qué especie pertenecen, y tenemos que hacer estudios adicionales para saberlo. Muy bien. Orden Rhabditida. El orden Rhabditida tiene una característica que no es morfológica, sino que es biológica, o sea, alterna ciclos de vida libre con ciclos de vida parásita. El esófago con bulbo posterior está presente en los estados de vida libre. En el estado de forma parásita o la hembra parásita, el esófago es filariforme. Bueno, en fin. El orden Ascaridida tiene una característica muy singular y típica de este orden, que es la presencia de 3 labios prominentes. Ahí a la izquierda bien grandes, el de la derecha son un poquito más pequeños, pero están los 3 labios. En ese caso hay a las cervicales que no están presentes en todos los integrantes del orden, o sea que no es una característica de orden, pero sí lo es la presencia de los 3 labios. Orden Ascaridida. Orden Oxiurida, es característico el esófago con bulbo posterior. Un esófago muscular, de tipo muscular, o sea, no es glandular, y tiene una constricción que después después de esa constricción se forma el bulbo del esófago. En el orden Spirulida, la característica principal es una cápsula bucal con engrosamientos cuticulares, en este caso en forma de
como de tirabuzón, ¿sí? La cápsula bucal siempre está por delante de la boca. Para el orden espirurida es lo que hace que uno pueda distinguir a los ejemplares de este orden de los de otros. Fíjense que en un caso están como en tirabuzón y en el otro están más espiralados y en el otro más como en pila de monedas, ¿no? Son distintas especies. Muy bien. El orden Filarida no tiene grandes diferencias morfológicas, son gusanos largos y finitos, y el nombre hace referencia justamente a eso. El ejemplo es Dilophilaria mitis, cuyas hembras pueden medir unos 30 centímetros y son muy finitas, son larvíparas y ponen larvas en torrente circulatorio porque es un parásito del sistema circulatorio. Bueno, resumiendo. Bueno, haciendo el repasito, estamos en la clase Nematoda y los distintos órdenes que vimos se van a diferenciar por una característica, o sea que las familias que integran ese orden van a tener esa característica. En el orden Tricurida dijimos que teníamos el exófago glandular con esticosoma. Dioctofimatida dijimos que teníamos la bolsa copulatriz sin rayos. Estrongilida dijimos que tenemos bolsa copulatriz con rayo. Rhabditida vamos a tener esta característica biológica que tienen sus integrantes que alternan formas de vida parasitaria con formas de vida libre, es decir, que pueden realizar su ciclo todo en el ambiente o alternando entre el hospedador y fases en el ambiente. Luego tenemos el orden Ascaridida, donde su característica particular es poseer una boca con 3 labios prominentes. El orden Oxiurida, donde la característica que tenemos es el esófago con bulbo posterior. Espirodida, cápsula bucal con engrosamientos cuticulares. Filarida, son gusanos muy finos. Y otra característica que podemos añadir a los órdenes es la característica de los huevos. Vamos a encontrar en el orden Tricurida huevos ovalados con la característica forma de limón, con tapones polares, cáscara gruesa, 60-80 micras, y contienen una sola célula en su interior. Acá podemos diferenciar los huevos de la familia Capillaridae, son huevos ovalados de cáscara gruesa, pero los tapones polares son achatados y es un huevo un poco más pequeño. En el caso de la familia Trichinellidae, la excepción es que no paren huevos, sino que paren larvas. Las hembras son larvíparas, que es una característica que podemos encontrar en otra familia que está aquí al final, que es en el caso de Filaridae, también las hembras son larvíparas. Volviendo a Dioctofimatida, aquí los huevos son ovalados, de 60-80 micras, con cáscara gruesa y rugosa, excepto en los polos, que es lisa, y contienen una sola célula en su interior. En el caso de Estrongilida también tenemos huevos ovalados de 60-80 micras, pero tienen cáscara fina y contienen una mórula, son morulados. Para el caso de Rhabditida encontramos huevos de cáscara fina, ovalados, pero que en este caso contienen una larva en su interior. Son huevos larvados. En el caso de Ascaridida tenemos huevos esféricos o subesféricos de cáscara gruesa y rugosa que contienen una célula en su interior. Acá tenemos una medida un poquito más grande, de 60 a 90 micras.
En el caso de Oxiurida tenemos huevos que son ovalados, de alrededor de 60 micras, que poseen un opérculo y son adheridos a los pelos. En el caso de Spirulida son también huevos ovalados, que contienen una larva y son de cáscara fina. Son un poco más pequeños, tienen alrededor de 50 micras. Para el orden Filarida tenemos que las hembras son larvíparas, paren larvas, igual que para el caso de la familia Trichinellidae. Bueno, como estuvimos viendo los nematodes, vamos a ver ahora un modelito de ciclo directo y un modelito de ciclo indirecto. Si bien esto no es exclusivo de los nematodes, como los ejemplos que vamos a usar son de nematodes, vamos a verlo en este momento, ¿sí? Como modelo de ciclo directo vamos a ver Hemoncus contortus, un integrante del orden Strongylida, o sea que tiene bolsa copulatriz con rayos, los machos, y los huevos típicos o tipo Strongylida de cáscara fina, morulados 60-80 micras, ovalados. Muy bien. En el caso de Hemoncus contortus, el hospedador, el único hospedador, porque es un ciclo directo, es la oveja. También puede ser el ganado bovino, pero principalmente el ganado ovino. Los adultos se ubican, machos y hembras, en el cuajo del hospedador, ¿sí? Muy bien. O sea que los adultos están ubicados en el abomaso. Tanto los adultos machos y hembras copulan y las hembras comienzan con la oviposición, estos huevos que salen con la materia fecal. En la materia fecal, dentro de la misma materia fecal, el huevo comienza a evolucionar, o sea, esa mórula sigue evolucionando en realidad, y forma una larva, que es la larva 1, que permanece dentro de la materia fecal, ¿no? Este huevo larvado, cuya larva 1 luego emerge del huevo y se alimenta de de la materia orgánica de la materia fecal, se mueve, se alimenta hasta que muda a larva 2, o sea, pierde la cutícula vieja, forma una cutícula nueva, se forma la larva 2. La larva 2 continúa haciendo lo mismo, o sea, se sigue alimentando material orgánico hasta que en un momento particular produce la segunda muda sin perder la cutícula vieja, o sea, forma una cutícula nueva por debajo de la vieja y la vieja no la pierde. Como no pierde esa cutícula vieja, la larva 3 que se forma, decimos que queda envainada. O sea que la larva 3 envainada, que termina siendo la forma infectante para un nuevo rumiante, es envainada debido a que todavía conserva la cutícula de la larva 2. Tiene dos cutículas, una que es la verdadera cutícula de la larva y otra que es la vaina o la cutícula vieja de la larva 2, que le llamamos vaina. Esa vaina le impide seguir alimentándose, pero la protege de las inclemencias, o sea, permanece viable en el medio ambiente durante muchos meses, incluso hasta un año en las pasturas, mientras se conserve la humedad y no esté expuesta a la luz solar directa. Esta larva envainada tiene una sobrevida de muchos meses. A pesar de no alimentarse, vive de las reservas que había juntado hasta que era larva 2. La larva 3 envainada ingresa por vía oral, produce la otra muda hasta larva 4. La larva 4 entra en un proceso de hipobiosis o no, dependiendo del momento del año generalmente y de factores hereditarios y genéticos propios del parásito. El periodo hipobiótico va a ser más o menos largo. La larva 4, una vez que emerge de la mucosa, termina su periodo de hipobiosis,
sale a la luz del abomazo, muda a preadulto, el preadulto madura hasta adulto, macho y hembra, y comienza de nuevo la oviposición. Hasta esto pasan 3 semanas desde la infección, o sea que el periodo prepatente es de alrededor de 3 semanas. La fase que está dentro del animal son 3 semanas, periodo prepatente, y la evolución de los huevos hasta larva 3 envainada o larva 3 infectante en el ambiente puede variar la duración de acuerdo a las condiciones ambientales, pero es de alrededor de 1 semana. Muy bien. En relación a esto podemos preguntarnos un montón de cosas. ¿Qué es un ciclo evolutivo? ¿Qué entendemos por elemento parasitario? Un huevo es un elemento parasitario, por ejemplo. ¿Qué es la forma infectante? Ya la definimos en el glosario, muy importante. En este caso la larva 3 envainada. ¿Cuáles son los posibles mecanismos de supervivencia de las formas infectantes? En este caso la vaina le permite eso, porque es importante conocer el estado de evolución de las formas de eliminación, para saber si ya son infectantes o no esas formas de eliminación. Y bueno, podemos pensar 10 ejemplos más de parásitos con ciclo directo. A esta altura del año ya estamos en condiciones de hacerlo por nuestros propios medios y practicar con los ciclos que fuimos dando como ejemplo durante estas últimas semanas, otros modelos de ciclo directo. Muy bien. Por otro lado, podemos estudiar un modelo de ciclo indirecto. En este caso elegimos Dioctophyma renale, un integrante del orden Dioctophymatida, cuya característica distintiva es la bolsa copulatriz, pero en este caso sin rayos, no con rayos como es en el orden Strongylida, sino sin rayos, que es lo característico del orden Dioctophymatida. Los huevos son eliminados con la orina porque es un parásito o un verme renal. Dioctophyma renale es un verme del aparato urinario, del sistema urinario. Habita el riñón, generalmente el riñón derecho, la pelvis renal, y los huevos se eliminan con la orina. Son huevos relativamente grandes, de 60 a 80 micras. La cáscara es gruesa y rugosa, menos en los polos, con una sola célula en su interior, que deben alcanzar un medio acuoso para que el ciclo continúe. Dentro de los huevos se forma una larva que es infectante para el hospedador intermediario, ¿no? Porque esto es un ciclo indirecto. El hospedador intermediario es una lombriz de agua, es un anélido oligoqueto acuático que actúa de hospedador intermediario. El anélido ingiere los huevos larvados de Dioctophyma renale, la larva se libera, alcanza los tejidos de la lombriz y en los tejidos de la lombriz muda larva 2 y larva 3, que es la forma infectante para el perro. O sea que la forma infectante es la larva 3, pero no está envainada, sino que está guardada en los tejidos del hospedador intermediario, que es donde pudo evolucionar hasta la forma infectante. La forma infectante en realidad es una larva 3 que está en los tejidos del hospedador intermediario. Que el perro cuando ingiere estos, cuando toma agua e ingiere anélidos, ingiere también consecuentemente formas infectantes. La larva 3 dentro del perro muda larva 4, atraviesa primero la pared del intestino, muda larva 4 y después a preadulto y adulto. Hasta eso ya llegó al riñón, pelvis renal. Recordemos que son de los nematodes de los más grandes conocidos y los más grandes conocidos para los animales domésticos.
Dioctofima renale, la hembra puede medir hasta 1 metro de longitud. Puede haber infecciones unisexuadas, pero en general están machos y hembras en el riñón derecho. Hay otra particularidad acá, que es la presencia de un hospedador paraténico. O sea, que la lombriz puede ser ingerida por otro animal, como una rana o un pez, y estos multiplican las chances de que los perros se infecten. ¿Por qué? Porque conservan viable la larva 3 en sus tejidos. La larva 3, que es una forma juvenil infectante, no evoluciona en el paraténico, pero permanece viable e infectante en los tejidos. Entonces el perro, al ingerir carne cruda mal cocida de pez o de rana, puede también adquirir la infección con larvas 3 de Dioctofima renale. Muy bien. Para reflexionar, ¿qué diferencia hay entre huésped definitivo u hospedador definitivo intermediario? ¿Qué diferencia hay entre el hospedador intermediario y el paraténico? En el paraténico no hay evolución de la forma juvenil. En el caso de Dioctofima, ¿cómo se infecta el hospedador definitivo? Bueno, o ingiriendo pez, o ingiriendo lombrices, porque es importante conocer las características de los huevos para el diagnóstico, porque es importante saber el periodo prepatente, para saber cuánto tenemos que esperar hasta obtener un diagnóstico positivo, y ustedes se encargarán de buscar otros ejemplos de ciclo indirecto de los que ya hemos visto durante las últimas semanas. Muy bien, para finalizar por este recorrido en este mapa conceptual, vemos el último de los grupos, que es el Phylum Arthropodos. El Phylum Arthropodos se caracteriza porque son animales metasuarios, celomados con simetría bilateral y exoesqueleto quitinoso. Pero lo más importante a decir es que tienen apéndices articulados, y eso significa su nombre, artrópodos. Son porque poseen apéndices articulados, artrópodos. Tienen tubo digestivo completo generalmente, y en general también son de sexos separados. El cuerpo está más o menos regionalizado de acuerdo a la clase en la que pertenece. Nosotros vamos a ver dos clases. La clase de los arácnidos, donde están las arañas, por supuesto, y los escorpiones, pero también hay una subclase que se llama subclase acarina, que es donde se encuentran las garrapatas y los ácaros de sarna. De ese lado vamos a ver que el cuerpo está menos regionalizado que del otro lado, que es la clase de los insectos, en donde el cuerpo ya está o ya posee más regiones. En el primer caso vamos a tener que hay solamente un natosoma y un idiosoma, o sea que es una estructura relativamente globosa, tanto para los ácaros como para las garrapatas, y solamente podemos distinguir dos regiones, un natosoma y un idiosoma. En el natosoma, también llamado capítulo, están las estructuras relacionadas con la boca y con la alimentación y con la fijación de los ácaros y de las garrapatas, que son el hipostoma, que es una estructura única, mediana y ventral, y dos estructuras pares, que son los quelíceros y los pedipalpos. Los quelíceros poseen en su extremo estructuras llamadas quelas, que sirven para roer y cortar, y los pedipalpos son apéndices articulados que tienen función sensorial. El idiosoma, que es el resto del cuerpo globoso de estos arácnidos,
es donde están insertadas las patas o apéndices locomotores. En el caso de los arácnidos hay 4 pares de patas, a diferencia de los insectos que tienen 3. Salvo en las larvas, que también tienen 3 pares de patas, igual que los insectos, pero bueno, solamente en uno de los estados evolutivos de los arácnidos tenemos 3 pares de patas, que es la larva. Con lo cual, los adultos y las ninfas tienen 4 pares de patas. Muy bien. Vamos a distinguir entonces los parasitiformes, que son las garrapatas, de los cuales tenemos 2 familias, las garrapatas ixódides y las garrapatas arregácides. Los ixódidos y los arregácidos. Los ixódidos son las garrapatas duras, porque tienen un escudo dorsal, y los arregácidos garrapatas blandas, porque no tienen escudo dorsal. El orden parasitiformes entonces son las garrapatas, y las distinguimos no solamente por su tamaño, sino también por la manera en cómo tienen insertadas las patas en el iliosoma, que lo hacen de manera equidistante. A diferencia de los acariformes, que son los ácaros productores de sarna, ahí vemos que hay varias familias, que no nos vamos a detener ahora a desarrollar esos contenidos, pero los acariformes en general, decimos que son los ácaros, productores de sarna, y tienen apéndices locomotores que se sitúan en el iliosoma, pero no de una manera equidistante, sino donde vamos a ver que hay un espacio entre el primer par y el segundo par. Bueno, en los adultos 4 pares de patas, tanto en las garrapatas como en los ácaros. Muy bien. Pasamos a los insectos. En los insectos vamos a distinguir más regiones en los arácnidos. Vamos a distinguir cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza van a estar los apéndices relacionados con el aparato bucal. En el tórax vamos a encontrar los 3 pares de patas, porque por eso son insectos. Es la característica principal de los insectos, de que tienen 3 pares de patas y no alas, porque no hay muchos insectos que no poseen alas, como por ejemplo las pulgas y los piojos. Aunque en general los insectos son alados, hay muchas formas ápteras, o sea, sin alas, como las pulgas y los piojos. Son los ejemplos comunes que vamos a trabajar en medicina veterinaria. En la cabeza vamos a encontrar, como dijimos, las piezas bucales, que pueden adaptarse a distintas formas de alimentación, y por eso encontramos distintos aparatos bucales: picador suctor, cortador suctor, aparato bucal en esponja, en fin, masticador, etc. Muy bien. Dentro de los insectos vamos a distinguir 5 órdenes de importancia y 5 maneras de reproducirse diferentes, ¿no? Hay 2 tipos de metabolismo principal en los insectos, que son la paurometabolia y la holometabolia. En el caso del orden Hemiptera, vamos a tener que son paurometabólicos, o sea que tienen metamorfosis parcial o incompleta. Esa metamorfosis incompleta o parcial supone el estado de huevo, ninfa y adulto, con 5 estadios ninfales que no tienen mucha diferencia morfológica con el adulto. O sea, las ninfas, desde la ninfa 1, 2, 3, 4 y 5, con sus mudas intermedias, no difieren morfológicamente del adulto, al menos de manera significativa. El adulto lo que tiene es mayor tamaño y la dotación sexual desarrollada, ¿no? O sea, el aparato sexual desarrollado, la capacidad para reproducirse. Esos son los hemípteros. Damos como ejemplo las vinchucas y las chinches, y tienen 2 pares de alas. El primer par de alas es mitad duro y mitad membranoso, o sea, es una hemiélitro, que se dice mitad coriácea y mitad membranosa.
mitad endurecida y mitad membranosa. Y el segundo par es totalmente membranoso. Por eso se llama orden hemíptera. El siguiente orden, que es el orden coleóptera, que ya en este caso no tenemos una metamorfosis incompleta o parcial, o sea, no es una paureometabolia, sino una holometabolia. Los coleópteros, que son esos escarabajos, coprófagos, el bichito toro, por ejemplo, es un coleóptero. Entonces tenemos ahí un ciclo de tipo holometabólico, donde tenemos los estados de huevo, larva, pupa y adulto. O sea que hay grandes cambios morfológicos entre lo que es la larva, que es generalmente vermiforme, hasta lo que es el adulto, que tiene todas las características morfológicas de los insectos adultos, ¿no? O sea, los 3 pares de patas desarrollados y las alas. En este caso, en el caso de los coleópteros, hay 2 pares de alas, pero a diferencia de los que vimos antes, el primer par de alas es totalmente duro o está totalmente endurecido, se llama alas coreáceas o coriáceas, alas duras, y el segundo par que es membranoso, ¿sí? Siempre el segundo par es membranoso. Bueno, metamorfosis completa u holometabolia. Muy bien. Luego tenemos el orden de los dípteros, y acá sí tenemos que hacer una salvedad, ya que acá tenemos solamente un par de alas. Por eso se llaman dípteros, porque tienen un solo par de alas, no tienen 2 pares de alas. Y ese par de alas es totalmente membranoso. O sea, no tiene alas endurecidas. Los dípteros, por supuesto, son holometabólicos, o sea, pasan por los estados de huevo, larva, pupa y adulto, y hay grandes cambios morfológicos entre la larva y el adulto, porque en el estado de pupa es donde se produce la metamorfosis completa del que estamos hablando, ¿no? O sea, este gran cambio morfológico entre la larva y el adulto. Muy bien, hay diferentes familias, que ahora no vamos a profundizar en eso. Eso es relacionado con los dípteros, donde están los mosquitos, las moscas, los tábanos, los flebótomos, etc. Muy bien. En el caso de los dípteros, muchas especies de dípteros, muchas especies de moscas, por ejemplo, producen miasis. Las miasis son enfermedades parasitarias producidas por las larvas de los dípteros o las larvas de las moscas. No por la mosca adulta, sino por la forma larvaria. Muy bien. El cuarto orden es un orden de metamorfosis completa, o sea, metamorfosis holometabólica también, es el orden Siphonáptera y son las pulgas. Las pulgas no tienen alas, son aplanadas lateralmente y tienen, bueno, como todos los insectos, 3 pares de patas, pero el tercer par está adaptado para saltar, por eso es muy largo y muy poderoso en relación al tamaño del insecto, ¿verdad? No tienen alas, metamorfosis completa, huevo, larva, pupa y adulto. Muy bien. Por último, los piojos, en el orden Tiráptera, también son ápteros, o sea, no tienen alas. La diferencia con las pulgas es que en lugar de ser aplanadas lateralmente, son aplanados dorso-ventralmente. Y el tipo de metabolismo es paurometabólico, o sea, igual que las chinches y las pinchucas, o sea, huevo, ninfa y adulto, que en el caso de los piojos son 3 estadios ninfales. Huevo, ninfa 1, 2 y 3, con sus mudas, y el estado de adulto, que no difiere grandemente de la morfología de la ninfa. Muy bien. Entonces, esto sería un pantallazo general de los insectos. Si recorremos así a manera de repaso. Bueno, a modo de repaso entonces tenemos 2 clases de importancia, los arácnidos y los insectos. Dentro de los arácnidos, la subclase acarina, en donde encontramos a las garrapatas y a los ácaros. Poseen 4 pares de patas y tienen regionalizado el cuerpo en natosoma e idiosoma. En el caso del orden Parasitiformes,
tenemos las patas que se insertan de manera equidistante. Y en el caso del orden Acariformes tenemos la inserción de las patas de los dos pares anteriores separados por un espacio de los pares posteriores. Aquí vamos a mencionar una metamorfosis que es de tipo simple: huevo, larva, ninfa y adulto. Pasando a los insectos, el repasito, vamos a tener que poseen 3 pares de patas y la regionalización del cuerpo en cabeza, tórax y abdomen. Para los distintos órdenes, el tipo de metamorfosis es, en el caso de Hemiptera, es una paurometabolia. En el caso de Coleóptera es una holometabolia. En Diptera también es holometabolia. Siphonaptera, holometabolia. Y Tiráptera es paurometabolia. Bueno, recordemos hacer un pasaje por el glosario como para tener frescas las definiciones importantes en parasitología veterinaria. Es la definición de parásito como agente que depende metabólicamente de otro hospedador, a su vez dividido en ecto y endoparásito, aquellos parásitos que son externos, llamados ectoparásitos. En general los vimos como parásitos de la piel, relacionados con los artrópodos, los ácaros de sarna, las garrapatas, los insectos, en fin. Y los endoparásitos que más bien estaban relacionados o bien con los nematodes, los trematodes, los cestodes y los protozoarios. Estos endoparásitos van a estar parasitando los órganos internos, principalmente el tubo digestivo, como la gran mayoría de los parásitos, pero no solamente eso, sino que también los pulmones, los parásitos que afectan la sangre, los órganos y otros órganos, como hay parásitos que son directamente, podríamos llamarles parásitos sistémicos, como por ejemplo Leishmania, en fin. Y la diferencia entre parasitismo y parasitosis, que también lo estuvimos remarcando durante todas estas semanas. El parasitismo, que es esta presencia del parásito en un hospedador, o hay una asociación que favorece a uno y desfavorece al otro, pero no necesariamente implica enfermedad parasitaria. El hecho de estar parasitado no necesariamente es una parasitosis. O sea que decimos que parasitismo es la presencia de parásitos en un hospedador, y parasitosis o enfermedad parasitaria es la enfermedad infecciosa producida por parásitos. O sea, la traducción clínica de la presencia de parásitos. Ahí está. Zoonosis parasitaria, cuando vemos implicado como actor también al hombre, sea una zoonosis que va del animal al hombre, o incluso también aquellas que pueden ir del hombre al animal, producida por supuesto por parásitos. Definimos hospedador definitivo, definimos intermediario, definimos paraténico, en el contexto de el tipo de ciclo que tenían los parásitos. Cuando es un solo hospedador, decimos que es un ciclo directo, y ya no hace falta decir que es un definitivo o un intermediario, porque hay un solo hospedador. Y cuando decimos hospedador definitivo e intermediario, y está implícito un ciclo indirecto, ¿verdad? El definitivo es en el que se producen las fases de reproducción sexual, o alberga, o aquel que alberga los adultos, en el caso de los metazoarios, ¿sí? La reproducción sexual
allí donde se produzca la reproducción sexual es donde hablamos de hospedador definitivo, con algunas excepciones, por supuesto, como por ejemplo Trypanosoma cruzi, que es un protozoario que se reproduce de manera asexual, tanto en el hospedador vertebrado como en el invertebrado, pero acordamos de decir que el invertebrado es el intermediario y el vertebrado es el definitivo. Lo mismo sucede con Leishmania infantum y otros kinetoplastida de transmisión vectorial. Bueno, el hospedador intermediario entonces es aquel que alberga las formas juveniles o las formas de reproducción asexual. Tenemos el ejemplo de aquellos metasuarios donde tenemos las formas larvarias en evolución. Esos son los hospedadores intermediarios. Y en el caso de los protozoarios, la reproducción asexual. Y en el caso de los protozoarios que se reproducen únicamente con reproducción asexual, como en el caso de Trypanosoma cruzi, como dijimos antes, dijimos entonces que le otorgamos al organismo más pequeño, en este caso el artrópodo, le ponemos el nombre de hospedador intermediario. Muy bien. El paraténico es un hospedador ya de más difícil comprensión y que no todos los ciclos está presente, por supuesto. Es aquel hospedador que puede aparecer en un ciclo como hospedador de transporte. O sea que transporta formas juveniles, formas evolutivas juveniles, que no evolucionan dentro de ese hospedador y por lo tanto permanecen en el mismo estado evolutivo en el que entraron, pero permanecen infectantes para el hospedador definitivo, con lo cual es un hospedador muy importante porque de alguna manera es un hospedador de transporte de formas evolutivas infectantes de un lugar a otro y existe o amplía las chances de infección del hospedador definitivo. Los aberrantes son aquellos hospedadores en los que el parásito ingresa, pero como no es el hospedador habitual, va a tener generalmente una localización diferente a la que hubiese tenido de haber ingresado en el hospedador más susceptible, en el hospedador habitual. Entonces es así como por ejemplo una larva de Toxocara canis puede tener una localización aberrante cuando ingresa en una persona, y es así como tenemos migraciones oculares o migraciones viscerales, y son larvas que nunca terminan de mudar y transformarse en adultos, porque el hombre no es un hospedador habitual, o no es el hospedador definitivo, ni es el hospedador donde el ciclo se pueda completar para Toxocara canis. Entonces actúa como un hospedador aberrante donde se producen lesiones, incluso puede haber enfermedad parasitaria, pero no porque el hombre sea un hospedador que pueda cumplir con el ciclo evolutivo, el ciclo biológico de Toxocara, sino porque es un hospedador aberrante. Muy bien, hablamos de vector y diferenciamos dos tipos de vectores, aquellos que son mecánicos y nada más, de los que son biológicos, y en el caso de los biológicos son para nosotros en parasitología verdaderos hospedadores que pueden ser ya sea intermediarios como definitivos. En algunos casos vimos que algunos vectores, como por ejemplo las garrapatas, en el caso de Pathozon canis, o en el caso de Babesia, son hospedadores definitivos. Son vectores, pero hospedadores definitivos, porque ahí se produce la reproducción sexual. En otros casos son hospedadores intermediarios, porque se produce las formas juveniles o la reproducción
asexual, como es el caso, por ejemplo, de algún nematode de ciclo indirecto, como ser Dirofilaria mitis, donde el mosquito actúa como vector y como hospedador intermediario. El reservorio puede ser cualquiera de los hospedadores del ciclo biológico de un parásito, y es aquel que tiene mucha carga parasitaria generalmente, o es un hospedador muy susceptible, o es un hospedador que alberga formas parasitarias que están siempre disponibles para perpetuar el ciclo en el tiempo, y para otros hospedadores. A ese hospedador lo llamamos reservorio. ¿Sí? Es un término más bien de la epidemiología y no tanto de la parasitología. Bueno, esto de tipo de ciclo, que puede ser directo, indirecto, la definición del ciclo evolutivo, ciclo biológico en sí, que es toda la sucesión de pasos y acontecimientos en la vida de un parásito, para que pase de las formas juveniles a las adultas, se reproduzca y continúe con esos acontecimientos. Estos ciclos, como dijimos, pueden ser directos o indirectos, de acuerdo a la presencia o no de hospedadores intermediarios. Las formas infectantes en los ciclos, es un concepto fundamental, porque tenemos forma infectante para el hospedador definitivo y forma infectante para el intermediario cuando el ciclo es indirecto. Esto es algo a tener en cuenta siempre. La forma infectante, si no está presente, no hay manera de que los hospedadores se infecten. Así que, por ejemplo, un oquiste que necesita de evolución desde inmaduro a maduro en el ambiente, es un paso fundamental para que algo que no es infectante pase a ser infectante, y por lo tanto a nosotros nos da la pauta de tomar decisiones en relación a la materia fecal, por ejemplo, de un perro o de un gato, que si evitamos que los oquistes maduren recolectando la materia fecal todos los días, vamos a estar evitando la infección de otros hospedadores. Así que la forma infectante, el conocimiento de cuál es la forma infectante en un parásito tiene fundamental importancia, porque no es lo mismo un elemento parasitario que se está eliminando ya infectante que otro que necesita de días o de horas o de semanas para transformarse en forma infectante. Muy bien. Puerta de entrada, bueno, sencillamente el lugar por donde entra la forma infectante. El periodo prepatente, también fundamental para conocer la biología de ese parásito, o sea, cómo controlar la parasitosis en sí misma, o la presencia de ese parásito en el hospedador, cómo hacer que nosotros podamos actuar en consecuencia de la presencia de ese parásito en un hospedador, teniendo en cuenta la prepatencia. ¿Cuánto periodo de tiempo está el parásito dentro de un hospedador, pero todavía no lo podemos detectar? Y todavía los estudios, los análisis, las técnicas nos dan negativas, y sin embargo el individuo está parasitado. Ese periodo prepatente condiciona muchísimo el ciclo de los parásitos y la manera de actuar de los veterinarios ante una parasitosis. Muy bien. El periodo patente no es un concepto tan importante como el anterior, pero sí es importante para tener en cuenta cuánto es la sobrevida de los parásitos en un hospedador. Por ejemplo, un perro que tiene Dirofilaria mitis, tenemos que saber que los adultos en el corazón pueden llegar a vivir hasta 5 o 7 años, así que si el perro es un perro mayor, puede tener las consecuencias de la muerte de esos adultos, o sea, ese periodo patente, en el cual están viables, los adultos se reproducen,
en el caso de Dirofilaris mitis, larviponen y demás, todo ese ciclo que se sigue produciendo en un hospedador, llega un momento que se deja de producir porque los gusanos adultos mueren y dejan de aparecer las microfilarias en la sangre, por ejemplo, en el caso particular que estoy mencionando, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. El ciclo indirecto, por definición, es un ciclo que necesita hospedadores intermediarios para que pueda producirse, y el ciclo indirecto facultativo es el que puede ser directo o indirecto, digamos, de alguna manera el hospedador definitivo puede actuar como hospedador intermediario también. Muy bien. El ciclo directo es el que tiene un solo hospedador, el ciclo indirecto también llamado heteroxeno o monoxeno u homoxeno para el directo. Ya sabemos perfectamente la diferencia cuando hay o cuando no hay hospedador intermediario necesario para la evolución del parásito y para la transmisión del mismo. Bueno, muy bien, para concluir vamos a recorrer el mismo mapa conceptual donde están los 4 grupos zoológicos que estudiamos en la asignatura, los 4 grupos zoológicos de interés en parasitología veterinaria, pero no ya desde el contenido teórico, sino desde las preguntas que surgen de los mismos casilleros. Entonces, por ejemplo, todas estas cajas que están recuadradas en rojo tienen alguna pregunta para hacernos. Por ejemplo, relacionado al filo apicomplexa, ¿cuál es la forma parasitaria de eliminación, propagación y dispersión en los integrantes del orden Eucoxida? El ooquiste. Muy bien, los Eucoxida o verdaderos coccidios tienen ooquistes como manera o como forma parasitaria de, primero, de eliminarse al ambiente, de propagarse en el ambiente y de dispersarse en el ambiente. En el mismo proceso está la esporogonia, ¿no? Desde ooquiste inmaduro a ooquiste maduro. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué diferencia puede señalar entre los Eucoxida de los Piroplasmida? Bueno, entonces en este caso vamos a señalar, habíamos dicho, 2 diferencias. La primera, la ausencia de conoide en los piroplasmidas, los piroplasmas, uno dice piroplasmas si quiere, ¿sí? Ausencia de conoide en el complejo apical y presencia de conoide en los Eucoxida. Y después la otra diferencia es justamente la ausencia de oquistes en los piroplasmas, ¿no? Los piroplasmas no forman oquistes para su propagación. Mencione al menos 2 diferencias y 2 similitudes entre las familias Eimeride y Cryptosporidae. Bueno, 2 diferencias entre las familias. A ver, Eimeride era una familia donde los coccidios eran intestinales, forman oquistes, a ver si recordamos un poco, ¿no? Estaba Eimeria e Isospora, tienen esquizogonia, gametogonia en el hospedador y esporogonia en el ambiente. Ahí tenemos una diferencia, ya que los integrantes de la familia Cryptosporidae, que es Cryptosporidium, básicamente, del género Cryptosporidium, con sus múltiples especies, tienen la esporogonia en el intestino, o sea, esporogonia en el ambiente, en Eimeride, y esporogonia en el intestino, en Cryptosporidae. O sea, ambas familias se propagan a través de oquistes, pero la esporogonia en el caso de Eimeride ocurre en el ambiente y en el caso de Cryptosporidae en el intestino. Muy bien, ¿y la segunda diferencia cuál sería?
La ubicación dentro del intestino, por ejemplo, en el caso de Himéride son intracelulares, tanto los merontes, los esquizontes, como los gametos y macrogametos y microgametos, que van a ir a fertilizar a los macrogametos. Sucede todo en el interior de las células. En el caso de Cryptosporidide, la ubicación de todas las etapas evolutivas intracelular, pero extracitoplasmática. Claro, en la cara interna de la membrana plasmática, o en el interior, si se quiere, de la membrana plasmática de los enterocitos. Bueno, no sé si dijimos dos diferencias y dos similitudes. Similitudes es que tienen forman oquiste. Y se encuentran en el intestino. Se encuentran en el intestino, producen coccidiosis intestinal. ¿Y las similitudes? Eventualmente, esas son las similitudes. Esas son las similitudes. Y la diferencia, la esporogonia y la ubicación de las formas de evolución, o los estados o las etapas del ciclo en el intestino. Muy bien, creo que dijimos más o menos todo. Mencione una particularidad de la familia Hepatozoide. Familia Hepatozoide. Acá está Hepatozón canis, por ejemplo, pero hay más de 100 especies del género Hepatozón, pertenecientes a esta familia, que tenemos como elemento común que tienen un ciclo indirecto, hospedador definitivo, un artrópodo hematófago, que pueden ser mosquitos, pueden ser moscas hematófagas, pueden ser pulgas, pueden ser garrapatas, pueden ser otros vectores hematófagos que actúan de hospedadores definitivos, porque allí se produce la gametogonia y la esporogonia en los artrópodos. Y otra particularidad es que el oquiste se forma dentro del hemocele del artrópodo. Del artrópodo hematófago, exacto. Muy bien. Mencione la principal célula afectada por los parásitos del orden Piroplasmida en el hospedador vertebrado. Mencione la principal célula afectada por los piroplasmas, serían el glóbulo rojo, eritrocito. Es la principal célula afectada, es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo, a pesar de que hay especies dentro de este orden que también pueden afectar a los glóbulos blancos. Sí. Muy bien. Vamos a seguir evaluándonos. A ver si sabemos algo, porque la verdad que hasta ahora... Somastigófora. Somastigófora, o sea que tenemos somastigófora, estamos dentro del filum Sarcomastigófora, o sea, los que tienen flagelo. De acuerdo a la morfología observada en los protozoarios de las imágenes A, B y C, ¿cuál de ellos pertenece al orden Kinetoplastida? ¿Qué características tienen los integrantes de este orden? Bueno, orden Kinetoplastida. Para pertenecer al orden Kinetoplastida habíamos dicho hoy que hay que tener kinetoplasto. Que hay que tener kinetoplasto, y si no tenés kinetoplasto no perteneces a ese orden, así que la imagen B sería la que tiene kinetoplasto. Esta no tiene y esta no tiene. La primera imagen es Giardia, con sus 8 flagelos y sus 2 núcleos, simetría bilateral. La tercera imagen es un bradizoito de sarcocistis. Bradizoito, una microfotografía. Sí. Y en el medio tenemos un esquema de un tripomastigote. Con su kinetoplasto. Con su kinetoplasto, su flagelo recurrente, muy bien. En fin. ¿Y la segunda pregunta qué era? ¿Qué características tienen los integrantes de este orden? Bueno, justamente que tienen kinetoplasto, bueno, tienen distintas formas en su ciclo, habíamos dicho tripomastigote, amastigote, promastigote, epimastigote, el largo del flagelo, el largo de la mitocondria, que son extracelulares. Son extracelulares, forma de hoja. En los organismos vertebrados los vamos a encontrar en la sangre, o sea, son hemoparásitos, y son transmitidos también por artrópodos hematófagos,
a otros hospedadores. Se reproducen de manera sexual Asexual. por fisión binaria longitudinal. Al igual que Giardia. Ujú. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Suficiente. Phylum Platelminthos. Dentro del Phylum Platelminthos dice, a ver, De acuerdo a la principal diferencia entre los dos grupos que integran este phylum, ¿a qué clase pertenece el platelminto que se ve en la imagen? claro, este es una imagen de un platelminto que no vimos en ninguna clase, ¿sí? En ningún encuentro lo mencionamos, pero por la morfología, y a pesar de no saber su nombre y apellido, podríamos decir que es un gusano aplanado no segmentado. Así que sería Un trematode. un integrante de la clase Trematoda. trematoda, o es un trematode, al igual que fasciola hepática, pero no es fasciola hepática. Si Muy fuera bien. segmentado sería un Cestode, Pero como y no lo como es, no lo está, claro. es un trematode. Y seguimos, vamos a los cestodes. Por la ubicación del poro genital que se observa en la imagen de este cestode, ¿cuál es el orden al que pertenece? El poro genital se está abriendo en un lateral del proglótide, el poro genital común, donde desemboca la parte femenina y masculina en común. Por eso es un poro genital común. Bueno, y esta es una característica del orden Cyclophilidios. Muy bien, es un ciclofilídeo, que dijimos que tiene el útero ciego también, y por lo tanto no pone huevos, sino que se desprenden los proglótides. Muy bien. Y ahí hay una pregunta más, me parece. En el signo de pregunta. Hay un ciclo. Bueno, acá hay un ciclo. Se observa el ciclo biológico de un cestode cuyos hospedadores definitivos son los animales y el hombre. El hospedador intermediario es acuático. ¿A qué orden pertenece este cestode? ¿Qué características lo ubican dentro de este escalón taxonómico? Muy bien. En este caso es el ciclo biológico de un cestode pseudofilidio, porque hay dos hospedadores intermediarios que son ambos acuáticos. Sí, ¿y qué otras características tenemos en los pseudofilidios que lo diferencian de los ciclofilidios? Bueno, que tienen poro uterino, Sí. que el poro genital no es común, sino que está separado, el poro genital masculino y femenino, y que están en la parte ventral de cada proglótide. Sí. ¿Eh? Bueno, y que Y a los su vez, intermediarios son dos hospedadores acuáticos. dos hospedadores acuáticos, un crustáceo y un pez, o un crustáceo y una rana. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Pasamos a los nematodes. Tenemos que ver un video. Tenemos que ver un video. Observe atentamente el video. El parásito que podemos observar pertenece a la clase nematoda. A ver, si es cierto. Bueno, en el video se ve un gusano rojo, color rojo vino. Seguramente es un gusano estiófago o hematófago. Por el color. Por el color. Un gusano grande, redondo, en sección redonda, cilíndrico, con los extremos aguzados. O sea, evidentemente estamos ante un nematode. No está segmentado. No está segmentado, es cilíndrico, tiene los extremos aguzados. Entonces el enunciado es verdadero. Sí, el enunciado es verdadero. ¿Por qué lo justificamos? Por todo lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, son vermes con los extremos aguzados, cilíndricos y, bueno, de sexo separado, todo lo otro que podemos decir. Las hembras son más grandes que los machos, generalmente.
Y en el caso particular del video que estábamos viendo, eran ejemplares de Dioctophyma renale que habían sido extraídos de la cavidad peritoneal de un perro que había sido operado. Cuya característica de orden es... Bolsa copulatriz sin rayos. O sea que si le buscamos la bolsa copulatriz en una lupa, tiene que ser sin rayos. Claro. Y se le ve la única espícula en el centro. Eso se ve muy bien con un poco aumento. Bueno, siguiente pregunta. Dentro de la clase Nematoda, ¿a qué orden pertenece el parásito de la imagen y por qué? Bueno, lo que vemos ahí es que tiene 3 labios prominentes y a pesar de tener alas cervicales, que no son características de orden, le da ese aspecto de punta de flecha o punta de lanza. Lo que caracteriza al orden es la presencia de los 3 labios, así que es orden Ascaridida. Bueno, pasamos a los artrópodos. Tenemos 2 preguntas. Un caso clínico. Un caso clínico, un paciente que se llama Thor, un perro de 5 años, macho, tiene mucho prurito en las zonas, tiene zonas alopécicas, o sea, depiladas, sin pelo, y enrojecidas en la zona del vientre, axilas e ingle, y en la zona caudal de los miembros. El veterinario decide realizar un raspado de piel y observándolo al microscopio encuentra lo siguiente: un raspadito, miramos al microscopio, después de clarificar el material, y vemos ácaros de patas cortas, globosos, con 4 pares de patas, pero patas, sobre todo las de atrás, muy cortitas, que no son equidistantes. Un huevo. Esto es Sarcoptes scabiei. Podríamos decir que Sarcoptes scabiei variedad canis, porque fue aislado de un raspado de piel de un perro. ¿Ven la diferencia entre un macho y una hembra, el tamaño, el natosoma bien marcado, natosoma y diosoma. Las patas de atrás casi no sobresalen el cuerpo, o no sobresalen prácticamente. Muy bien. Por las características morfológicas observadas en el video, este parásito es un arácnido y pertenece a la subclase Acarina. Justifica la afirmación, bueno, ya creo que dijimos todo, ¿no? Sí, es un arácnido y pertenece a la subclase Acarina, tiene 4 pares de patas, natosoma y diosoma. ¿Y el ciclo cómo sería? El ciclo es de metamorfosis simple. El huevo, de ese huevo, ¿qué van a hacer? Una larva. Y de la larva, después va a mudar a ninfa. Muy bien, y después adulto. Muy bien. Todo sobre el animal, con lo cual no es importante tratar el ambiente, en este caso. Última pregunta. ¿Cuál de estos artrópodos pertenece a la clase de los insectos y por qué? Bueno, la respuesta es sencilla. Los insectos tienen 3 pares de patas, así que con elegir que tienen 3 pares de patas, claro, es suficiente. Respuesta C. 3 pares de patas. Y es una pulga. Es una pulga. Este es un insecto no y estos alas. 2 no son insectos porque tienen 4 pares de patas. Claro. Son arácnidos de la subclase Acarina. Una garrapata en la primera imagen, porque tiene las patas equidistantes, y un ácaro de sarna en la segunda, porque no tiene las patas equidistantes. Muy bien. Ahora sí, muchísimas gracias y mucha suerte. Suerte.